estaba peor que ya es decir, yo necesito también una remodelación física, no mental, y nada, un gran orgullo. Sabés, Manolo, que el otro día hablábamos con Antonio Ortega y nos contaba también que él en Maristas, ahí en Málaga, lograron un Sí, campeonato de España. Y vos me decías recién que en Leganés también llegaron a ganar un campeonato juvenil de España. Y digo, eso habla un poco de la escuela, de cómo es el balonmano en España, ¿no? Porque uno podría pensar que se centra solamente en el Barça, la mayoría de grandes canteras con gran televisión, y sin embargo, de vez en cuando hay equipos como estos que son más territoriales que se meten ahí, ¿no? sí, yo creo que, bueno, en algún aspecto el gran mérito es ese. El Maristas de Ortega, José Luis Pérez Canca, que jugó aquí, que en paz descanse, un jugador extraordinario, Quino Soler, Impresionante. salieron grandes jugadores y los Maristas de Málaga, igual que los Maristas de León, que también han quedado campeones de España juvenil con el hermano Tomás, yo creo que esos eran esencia pura de un balonmano diferente, un balonmano listo, un balonmano que se dice de colegio, y bueno, fueron grandes. Y nosotros en Leganés, que es una población, tiene menos mérito, porque Leganés es mucho más grande que puede ser la gente, un colegio como el Maristas. Eso sí que tiene un mérito especial y desde luego que núcleos como Maristas de León, Maristas de Málaga, Agustinos de Alicante, Leganés, Alcalá de Henares, donde Manolo Laguna también sacó equipos campeones de chicos, de chicas y creó las bases y núcleos así, creo que potenciaron el balonmano en su momento aquí en España. ¿Sabes, Manolo, que también pensaba que vos decías, escuchaba tu charla TED que diste ahí en León, que decías que alguno notó que se te daba bien con el tema de los chicos, ¿no? Y pensaba, ahora obviamente tenés un recorrido, sos un gran entrenador, estás en la élite. ¿Es posible pensar en poner un entrenador de tu categoría o de tu nivel en la base? Digamos, o siempre el que empieza tiene que hacer sus primeras armas. ¿Cómo lo manejan en España, digamos? Siempre el Bueno, que sabe. hombre, el problema es que en la base, pues mira, en Francia hay grandes entrenadores porque creo que son funcionarios y están en las escuelas en los centros de formación, que se llama la traducción literal. Y en los centros de formación tienen grandes profesores porque son funcionarios, viven allí y tal vez seguro que alguno podría hacer de entrenador y seguro que no lo hace porque no quiere viajar. Y es difícil, a mí no me importaría, lo que pasa que, claro, en la élite es donde tienes sueldos para poder vivir del balonmano y sin embargo en la base, salvo excepciones, como puede ser en Alemania o en Francia, no, eso es el verdadero problema, pero a mí entrenar, por supuesto que me encantaría entrenar y de hecho cuando puedo lo hago jóvenes también. Perfecto. Sabes que vos estuviste después en Oviedo, pero a mí me gustaría llevarte un poco a Cantabria, porque nosotros cuando empezamos a consumir el balonmano, que nos llegaban esas retransmisiones los domingos a la mañana acá con la famosa voz de Lupi, el Teca era uno de esos equipos que más pasaban o que más veíamos nosotros. ¿Cómo fue tu experiencia ahí en Cantabria, que lograron una liga Sobal? Sí, pues mira, Bruno, me alegro que me lo preguntes porque hace poco el director técnico me envió un partido del primer título que yo gané con Teca, cuando Teca había ganado ya la Copa con García Cuesta, que fue el seleccionador de Brasil, había ganado la Copa al Rey, el primer título de Teca Santander, y al año siguiente, que fue cuando llegué yo, que García Cuesta se fue a la selección española, pues ganamos la Recopa de Europa y después la primera Copa Sobal al año siguiente. Y bueno, para mí fue el primer club grande. O sea, cuando llegué allí fue impactante porque había grandes jugadores, Julián Ruiz, Muñoz Melo, Aranson, Matt Olson. Estaban los mejores jugadores españoles y dos extranjeros, porque no se permitían más, de supernivel. Cristian Aranson, irlandés, un lateral zurdo impresionante. Y yo llegaba allí casi del Naranco, que había estado 3 años, pero bueno, venía de un balonmano, digamos, de escuela, y de repente me veo allí entre otros a todos estos y además a Javier Cabanas, Jaime Puig, bueno, un equipo increíble y Cabanas que era mi ídolo y de repente me veía allí entrenando a Javier Cabanas, ¿no? La verdad es que para mí fue increíble, ¿no? Cuando en el primer entrenamiento digo, si es que a mí me daba hasta vergüenza entrenaros, ¿qué os voy a decir? Después, bueno, ya me fui haciendo porque era fácil llevar esos jugadores que vi allí, pero bueno, fue un gran shock deportivo, ¿no? El aparecer allí.
Y sabés que ahí, bueno, yo soy zurdo también y Javier Cabanas para mí era uno de mis referentes, si bien era más grande y me parece que representa un poco otro estilo de balonmano. Lo que pasa con Javier es que dirigiste al hijo también, ¿o no? ¿Lo tuviste Álvaro Sí, Iván? sí, Eso es yo increíble, tengo, dirigir padre e hijo. sí, yo estoy muy metido en el balonmano. Mi hija jugó un poquito a balonmano, pero mira, ahora es la pareja de Rodrigo Corrales, ¿no? No te lo quería De la... preguntar, no sabía cómo te lo ibas a tomar, pero digo, Sí, hey, no, bien, te lo bien, llevas pues a estoy Polonia y encantado. se lleva a la chica. ¿Qué pasó? Sí, no, pero primero le seleccioné yo, después fue mi hija. Entonces, yo contento de que pueda vivir el ambiente de balonmano. A mí me encanta el ambiente de balonmano. Entonces, en aquella época del TK Santander, nació primero Álvaro Cabanas y después mi hija, ¿no? Por eso quería hablar de ella, que yo siempre de broma digo, ¿dónde tu hija? ¿Dónde está Sofía? Digo, está en el PSG. ¿Qué? Sí, ¿pero qué? ¿En el PSG? Digo, sí, la novia de Rodrigo, ¿qué quieres? Está en el PSG. Va Y la Vespre, no gente está se queda fichada para así. Vespre. Y en este caso, pues Álvaro Cabanas, yo le vi nacer, porque fue allí cuando yo estaba en Santander con Javier Cabanas, además vivíamos uno en el segundo y otro en el tercero, ¿no? Y con el tiempo le entrené en el Ademar de León y también jugó conmigo en la selección, un torneo amistoso, y bueno, fue increíble. También algún jugador más ha entrenado al padre y al hijo, ¿no? Yo digo que soy abuelo, no soy abuelo en la vida normal, no soy abuelo social, por decirlo de algún modo, pero sí abuelo deportivo. Abuelo de balonmano, muy bien. Bueno, y el STK yo creo que fue bastante emblemático lo que contabas de Matt Olson. Representa también un poco un balonmano que ha quedado, digamos, ahora el balonmano evolucionó bastante. Y vos sos uno de los pocos entrenadores que me parece que vivió esa etapa de ese balonmano con menos transiciones rápidas a este de ahora, digamos, ¿no? Cuando has estado en Champions o ahora mismo en Argentina con Ademar. ¿A vos cómo te resulta, digamos, esa? Porque yo ayer también veía una charla que dabas sobre la responsabilidad de los extremos. En León hace muchísimos años con VHS, me acuerdo que avanzabas y rebobinabas en vivo, y digo, ¿cómo fuiste viviendo esa evolución? ¿Cómo te nutriste? ¿Cómo es? Porque por ahí hay entrenadores como, no sé, hablamos de Roberto García Parrando, que jugó en ese nivel y pasa a entrenar y por ahí le es más familiar. ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, yo cuando hablo con los entrenadores veteranos, decimos como una canción que hay aquí en España, no nos moverán. Es decir, que intentamos reciclarnos, ¿no? Y yo, bueno, en este confinamiento estoy encantado porque me dedico a mirar charlas de todo, ¿no? De psicología de balonmano, todas las que puedo, de baloncesto, todo lo que oigo que me dicen que es interesante lo miro. Entonces, bueno, eso te ayuda a seguir una evolución, porque al final siempre tienes que ver cómo está el balonmano actual, ¿no? Porque eso es decisivo, estar al día, ¿no? Y en este caso, pues mira, nosotros con un amigo estamos haciendo un resumen de lo mejor de la Champions y del europeo último, ¿no? Ahora como está la competición parada, nos ponemos al día en eso. Entonces, creo que esas cosas son importantes porque te mantienen siempre al día de todo. Aparte de eso, pues bueno, mirar las charlas de los nuevos entrenadores, intentas pues todo lo que puedas aplicar, baloncesto, que es un deporte muy evolucionado, pues mirar las charlas siempre te puede dar alguna ayuda. Hay ciertas cosas que por la tecnología y por el número de entrenadores nosotros no podemos hacer, pero bueno, siempre puedes encontrar algún colaborador desinteresado para decir, bueno, pues voy a tener este para que me haga estas estadísticas, me prepare esto. Bueno, Y nosotros aparte estamos de eso, disponibles, ¿eh? Si nos querés dar alguna de esas tareas, podemos ayudarte. Con mucho y, y, gusto. y aparte de eso, creo que también es importante conectar con la gente, ¿no? De ahora. Entonces, bueno, intentas un poco estar al día también en todo lo que significa comunicación, cómo funcionan los canales de comunicación. Intentas, bueno, ponerte al día y a ser posible ser casi como un chaval de los que entrena. ¿Sabés que yo tengo una anécdota? Vos obviamente no te vas a acordar, pero yo una vez había terminado un partido en la cancha de Ballester y vos habías ido con Guille a ver el partido. Yo estaba con la remera de Patrick Gretzky, el alemán este. Ah, sí. Me dijiste, bueno, veo que estás con la remera de Gretzky, ¿qué extremo derecho te gusta? Y yo dije, bueno, le voy a decir uno difícil, porque claro, es Manolo Cadena, y te dije René Rasmussen, que era un danés que estaba jugando en Dinamarca, y no solo lo conocía, sino que me dijiste, me gusta la característica que tiene cuando juega entre líneas. Yo dije, la puta madre, ¿cómo puede ser que no lo pueda agarrar desprevenido? Y después, otra cosa que me contó Lucia que me llamó mucho la atención, que dijiste que Dutra, el brasileño que juega en Cuenca,
dijiste, de esa altura es el mejor jugador del mundo. Y digo, ¿cómo puede ser que tenga vistos a los jugadores de esa altura? ¿Cómo llegas a ese nivel de fanatismo y de Bueno, desarrollo? me gusta mucho y hay veces, por ejemplo, ahora cuando estábamos conectando estaba viendo un resumen de buenas acciones de balonmano coreano. Es que ahora mismo, joder, Internet es la leche, ¿no? Y te encuentras, hay una página que llevan un año trabajando y van saliendo ahí resúmenes de todas las competiciones internacionales, de chicos, chicas, Champion, Europa. Entonces van recogiendo lo mejor y además a veces lo hacen muy bien porque ponen tiros en apoyo, tiros a pie firme, tiros en salto, fintas a la derecha, fintas a la izquierda, contraataques, y me gusta porque ya te lo dan seleccionado, ¿no? Y de eso a veces hago montajes de vídeo y es una forma siempre de estar al día, eso es del último año. Aparte que también quieres ver un jugador, das ahí, pone Raúl Entre Ríos, ¿no? Que empezó aquí en la liga, lo formó Alberto Suárez, igual que Alberto Entre Ríos, pero bueno, después aquí pues yo lo saqué el jugo en senior, ¿no? Porque en Es de Asturias la hace cantera de tiempo. ahí, de la de Mar. No, son de la cantera, los dos son de la cantera de Alberto Suárez, de Gijón. Entonces, Pero, digamos, en mayores jugaron ahí en la de Mar con vos, ¿o no? Los sí, dos. Raúl empezó aquí en la Liga Sobal y Alberto empezó en el Naranco de Oviedo, el primer club donde empecé yo en División de Honor. ¿Dónde Y lo estuviste que vos también? decía, que das ahí Raúl Entre Ríos y puedes ver lo mejor de él para aprender. Voy tomando notas, tengo ya trabajo individual, primera línea, segunda. Y esto a veces se lo mandas a los centrales. Dice, mira este enlace para ver cómo juegan los centrales. Y aparte, la comunicación continua con los entrenadores pues te ayuda y conocer jugadores, pues bueno, los representantes te mandan jugadores, intentas conocer jugadores para después fichar, ¿no? Bueno, en eso te debes llevar bien con Guillermo Milano, porque me acuerdo que una vez también estábamos tratando de quedar para ir a comer y me dice, no, ahora no puedo porque estoy editando acciones de Luca Chini. Me dice, porque lo veo que es un jugador de tamaño un poco pequeño y quiero ver si le puedo investigar y pasarse la mano a un Crivelli. Y digo, son dos apasionados de esas cuestiones, ¿no? Sí, porque al final tienes grandes ejemplos, ¿no? Entonces lo que se trata es de copiar. Y bueno, y dentro de eso, a veces puedo, no sé, por ejemplo, fui a París a ver a Rodrigo, a ver a mi hija Rodrigo, por ese orden, y entonces me llevé un cuaderno y me quedé allí, tuve entrevistas con algunos, a Omeyer, me agarré a Omeyer, venga, vamos a tomar un café, explícame aquí qué piensas de esto y tal. Yo voy apuntando, tengo siempre cuadernos y yo qué sé, o llamas a Vira Morros, que empezó aquí en el segundo año en la liga, aquí se hizo una etapa muy buena, ya venía de Pontevedra con otro buen entrenador y bueno, aquí se hizo un gran jugador y lo fichó Ciudad Real. Entonces después está con Talan en el Ciudad Real, pues le preguntas, oye, ¿y la defensa 5-1 cómo funciona? O le preguntas, ¿qué ejercicios para Talan son básicos? Dímelos. Y entonces, bueno, al final conectas con todo el mundo, porque en todos los sitios tienes alguna conexión y si quieres saber algo, pues preguntas y ya está. Por ejemplo, Pastor, que fue mi segundo entrenador, bueno, pues después tuvo un desarrollo increíble. Me supongo que él aprendió de mí muchas cosas porque empezaba, pero bueno, yo ahora tengo la oportunidad de aprender de él, ¿no? Se Y sabes devuelve otra que vez, te pero esa cobras un poco. característica es un poco de los. Yo lo veo en los españoles, por ejemplo, cuando entramos a alguna charla que tú estás dando una charla acá para la Asociación de Entrenadores, y ves entre los espectadores y está Carlos Ortega, está Parrondo, digo, no pierden ese tipo de humildad. Y esto, como decís, me siento con Viran Morros, que por ahí vos lo conocés desde que era chiquito, y haces preguntas y entendés que podés aprender, me parece que ese es un rasgo distintivo del español, ¿no? El Sí, nunca dejar de aprender. sí, en general sí. Aparte yo creo que también eh, lo importante aquí es que vinieron en un momento determinado grandes jugadores, se entabló una liga muy competitiva y eso hizo progresar a los entrenadores, ¿no? Y el problema que hay ahora, que esa liga no es tan competitiva y la liga que hay no hace progresar tanto a los jugadores. En aquel tiempo vinieron los jugadores, mejores jugadores del mundo, el Barcelona marcó un nivel muy alto, entonces si querías ganar un título tenías que ser capaz de ganar al Barcelona y al final pues hubo directivos que apostaron por el balonmano y hubo un nivel de rendimiento en Barcelona tan alto que los demás, si querías ganar partidos,
o querías ganar títulos, pues tenías que subir al nivel. Y creo que eso, el Barcelona de Valero Rivera fue una referencia que nos obligó a todos a mejorar. Sabés que Manolo, recién yo lo tenía anotada para preguntártela más adelante, pero justo le dijiste que no solo te gusta el baloncesto, que sino que seguís charlas, digamos. ¿Vos qué elementos, digamos, no sé, en los desplazamientos defensivos, qué elementos creés que tienen una transferencia directa, que ellos trabajan bien en nuestro deporte? Bueno, yo miro más que nada charlas más que de movimientos, miro más las charlas de cómo llevar un equipo, de cómo se manejan en todo ese tipo la dinámica del grupo, ¿no? Del equipo. Pero bueno, yo creo que el baloncesto lo que tienen mejor es el trabajo de piernas, porque no pueden golpear ni empujar como nosotros, entonces eso les obliga a trabajar mucho más los desplazamientos, que también son muy útiles para balonmano. Y aparte de eso, bueno, pues me gusta que es un deporte muy evolucionado y cuando hablas de cómo, a ver, cómo organizan las sesiones de vídeo, cómo son las sesiones, la estadística, cómo la manejan, cómo los grandes entrenadores pues se manejan como directores, como líderes del equipo, cómo trabajan con el staff técnico, este tipo de cosas. Después, mira, últimamente estaba mirando aquí entrenadores de baloncesto y citaron más de una vez a Juan Lofrano, que es el director de minibásquet en Argentina. Sí, Y después, pues bueno, ya que lo citaron, nada, me metí ahí y estuve mirando, porque me gusta ver cosas para iniciación, y estuve mirando algunas charlas, algunas prácticas, y bueno, cosas muy interesantes también. espectacular, Manolo. Y vos, de ahí después de Cantabria, estuviste en Valladolid y en el 95 finalmente llegás a Mar de León, que es tu tierra donde tenés un gran sentido de pertenencia, y te quedaste 12 años en Ademar. Ahí hiciste un poco la de Ferguson, ¿no? ¿Cómo es ese proceso tan largo en el mismo Sí, club? de verdad que siempre se tienen que dar una serie de circunstancias, ¿no? Para que una persona, pues, perdure, ¿no? En este caso, pues, una de las objetivos en mi vida deportiva como entrenador cuando estaba en Leganés, digo, en aquel momento, en algún momento que yo estaba en Leganés, el Ademar estaba en la Liga Sobal, en la primera, ¿no? En aquel tiempo tenía otro nombre, ¿no? Pero era la División de Honor se llamaba. Entonces, con el tiempo, tuve la oportunidad de venir a mi tierra y ser de casa y ser de fuera a la vez, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues para mí fueron las dos cosas ventajas, ¿no? Que era la ventaja yo tenía la ventaja del de casa, pero que no había estado en casa y la ventaja del de fuera, ¿no? Y aparte de eso coincidí pues en un momento dulce donde hubo una directiva que se preocupó de llevar al equipo arriba, la afición se enganchó al equipo, vinieron grandes jugadores, se dieron esas circunstancias de todo el ambiente de León, donde yo era una parte, con Isidoro como segundo entrenador en el aspecto técnico y bueno, eso ayudó muchísimo a lo que hicimos, ¿no? Que en esa época pues llegamos a los títulos y jugamos competiciones europeas, pues no sé, ganamos 2 Recopas de Europa, de esto sí me acuerdo, una liga al Barcelona que llevaba 6 ligas consecutivas. Ahí yo Ganamos, recuerdo que vos contás que una vez llegabas ahí a León y veías que, no sé, el Madrid o el Barça de fútbol habían ganado un título y sí, estaban celebrando en la plaza y dijiste, bueno, a mí me gustaría que claro, celebren la porque Liga de la de Mar. claro, a mí me extrañaba, ¿no? Yo había vivido en Madrid y bueno, también en Valladolid, en otros sitios, pero bueno, nunca había visto bueno, aquí en León, por ejemplo, digo, joder, ¿qué hacen aquí celebrando el título del Barça o del Madrid, ¿no? Pero claro, no me di cuenta que había peñas y entonces iban a la plaza y digo, mi ilusión, no sé con quién iba, digo, aquí hay que venir un día con el Ademar. Y en ese momento estábamos muy lejos, porque yo cuando vine el equipo acababa de descender, pero se dieron unas circunstancias increíbles y bueno, pude estar allí 5 veces para celebrar 5 títulos. Y claro, el primer título fue increíble, ¿no? Cumplir ese sueño de decir, venga, un título de un equipo de León, la Copa Asobal, que ganamos además al Barcelona, no sé, me parece la temporada 98-99 creo que fue. Pero lo que pasa, Manolo, ahí, que yo además creo que le agrego a la gesta, es que la Liga Sobal en ese momento era, si no era la mejor liga del mundo, estaba ahí con la alemana muy arriba, digamos,
Sí, Justo coincidiste con el Barcelona. deportivamente era la mejor, porque mira, hubo un año, por ejemplo, te cuento, Bruno, que el Barcelona quedó cuarto de Liga Española, Liga Sobal, y había ganado la Copa Europa. O sea, Claro, que te quedas impresionante. y dice, el campeón de Europa queda cuarto en la Liga Española. Y después hubo otras, eso es un ejemplo extremo, pero bueno, No, para no, explicar pero un poco. Y hubo también, no sé, cuando Barcelona quedó campeón cuando nosotros ganamos la Liga, el Barcelona llevaba 6 ligas seguidas, 5 Copas de Europa seguidas, y el Portland ganó, imagínate, la Copa Europa al Barça y nosotros la Liga al Barça. Y digo al Barça porque era el campeón fíjate, 5 y 6. Y es increíble que dos equipos españoles, y claro, lo difícil, siempre decía, que en aquel tiempo yo decía que una frase que hay, que el Tour había que ganarlo cuando estaba Indurain, ¿no? Cuando me parece que ganó 5 o 6 seguidos. Y claro. la Liga aquí, pues hay que ganarla al Barça, cuando estaba el Barça en auge, ¿no? Y bueno, Que después, durante mucho tiempo, yo recuerdo que primero eran esas batallas épicas entre Barcelona y Croce Zagreb, pero después hubo muchas ediciones que se definieron entre dos equipos españoles, cuando era a ida y vuelta, sin este formato de Final Four. ¿No? La hegemonía española era tal que había una final de Champions que era Barcelona-Portland, después Barcelona-Ciudad sí, Real, es verdad que y ellos jugaron Barcelona y Portland, jugaron también Barcelona Ciudad Real, jugaron también la otra final, sí, la Recopa de Europa. Una de ellas nosotros se la ganamos también al Teca de Santander, cuando ahora, ya se llamaba Cantabria, ahora con esa, el Ademar. esa hegemonía un poco pasó a la parte del banquillo, ¿no? Porque ahora quizás el único equipo que está a nivel para Final Four es el Barça, pero uno va a ver la Final Four y ve que este año va a haber 3 de 4 entrenadores y hubo un año que estuvieron los 4 entrenadores españoles, digamos. Eso para vos responde a que esto que me contabas antes de que los entrenadores se vieron obligados a crecer de acuerdo al nivel de la liga. Sí, yo creo que bueno, que esa liga al final, esa competitividad generó un gran nivel, ¿no? Porque había que ser competitivo y entre más se subía el nivel unos, los otros intentaban seguir y todo era como romper la barrera de la milla, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso ayudó y mira, cuando ves, por ejemplo, ahora con Argentina, Valero Rivera quiere organizar en Qatar en diciembre, quiere organizar un torneo en el que juegue Argentina, empiezo por nosotros que somos la A, como campeón sudamericano, Qatar como campeón de Asia, Egipto y Europa, ¿no? Y los 4 equipos somos los campeones los 4 entrenadores somos cada uno Españoles, tal cual, un de dominio los continental. continentes españoles, ¿no? Y Manolo, vos que estuviste, bueno, en esa Sobal que nos contabas de Matt Olson, Javier Cabanas, y después también en esta liga que lográs con Ademar, yo me acuerdo que tenías ahí a Christian Kielin, a Staranovsky, un equipo de Ademar impresionante. ¿Qué crees que faltó para que, o sea, si bien la cuestión del sponsoreo y la burbuja inmobiliaria se pinchó, para que el nivel no caiga tanto como ha caído ahora en la cantidad de la liga? Digamos? ¿Vos crees que se podrían haber tomado medidas para que los Sobal no caiga tanto o era inevitable? Luego Bueno, no terminó sé, yo creo empatándose. que eso sucedió en un momento que fue general y difícil no pararlo. Creo que fue. Perdona un momento. Vaya Oye, tranquilo. Carmen, oye. Nosotros, Manolo, creo que tenía un problema Castillo, ¿no? Ahí está, ha vuelto Perdona, a es que se iniciar. oía ahí ruido. No pasa nada. Seguimos. Sí, no, te decía, bueno, hablamos un poco de de cómo se pinchó un poco la Sobal y que vos habías vivido el periodo de gloria con este balonmano de Matt Olson y Cabanas y el otro también de Stranowski, Kelly, Sí. qué sé yo, Antonio, y digo, ¿vos creés que se podría haber tomado una medida preventiva pese a lo económico o era inevitable? Y lo otro también, Ay, porque yo me acuerdo que hombre, era inevitable, ¿no? Siempre puede haber alguna pequeña solución, pero yo creo que tampoco a nivel español había tantos jugadores para sustituir a esas figuras como las que acabas de nombrar que habían venido a jugar a la Liga Española.
Y sabés que a nosotros nos parece siempre, yo lo noté mucho cuando estuviste en el Wisla Plop, pero también en Ademar creo que sos un entrenador que se arregla con lo que tiene. Y una vez contaste que un jugador extranjero te regaló el Quijote a vos, y vos le dijiste, pero macho, Ah, el Quijote lo leí 1000 veces, digo, y que él sentía que vos lograbas con los jugadores esto de pelear contra, como el Quijote, contra los molinos de viento, pelear contra equipos con más potencial y ponerte en el mismo nivel, digo. ¿Cómo se logra eso en la gestión de grupo? Porque es cierto, hombre, vos yo, ahí en yo creo Villaflop, que eso es una dinámica bastante corriente entre los entrenadores, ¿no? Que pensamos normalmente que se puede ganar a cualquiera. Primero hay que tenerlo en la cabeza. Entonces, en este caso fue un danés, Kasper Hewitt, que fue uno de los mejores el porteros portero de danés. Europa. Sí, y él, cuando le pregunté por qué me lo regalaba, además habíamos ganado la liga, ¿no? Me lo regaló un año o dos después, me parece. Y siempre me decía que, bueno, ellos veían que yo pensaba que se podía ganar cualquier torneo y a cualquier rival, ¿no? Y por eso decía que era como Don Quijote, que era capaz de luchar contra molinos de viento. Espectacular, Manolo. Y bueno, tu salida de Ademar tiene un poco que ver con esta cuestión de la cuestión de la crisis económica, ¿no? No, en aquel momento yo de aquí me fui al Barça, iba a ir Ah, al es calle, cierto. al calle, no, en aquel momento todavía no, porque me parece que la temporada 2007-2008, tal vez llevaba mucho tiempo aquí. Al final los cambios en algún aspecto son beneficiosos, ¿no? Entonces, bueno, tenía la necesidad de cambiar, no de ir al Barça, porque, bueno, siempre lo había visto como un enemigo durante 20 años que llevaba en aquel momento de entrenador, 8 entre Naranco, Valladolid y Santander y 12 aquí. Y bueno, siempre era un enemigo deportivo, pero al final, bueno, me convencieron, sobre todo Guti, el médico del Barça, para que fuese allí, bueno, y vivir esa experiencia. No me salió bien deportivamente, pero bueno, fue una experiencia conocer un club como el Barcelona, claro. Es cierto eso que se dice que el Barça es más que un club, digamos, si bien vos decís que por ahí deportivamente no fue lo que vos esperabas, ¿tenés diferente material en cuanto a la infraestructura y todo para entrenar? Hombre, no sé, yo más que un club, me supongo que es referido a, a la gente que es de allí, ¿no? Igual que para mí, pues, además es más que un club, pero bueno, yo creo que el club que tenemos cada uno, es lo que podemos llamar todos más que un club, porque es nuestro club. En ese sentido, creo que en otro sentido, pues bueno, yo prefiero el Granollers que está al lado, que estuve allí 2 años, me gustó También. más que el Barcelona, pero bueno, el Barcelona sí me gusta el que tienes todos los deportes, puedes allí convivir con el hockey, con el baloncesto, con el fútbol, y la verdad es que, bueno, fue una experiencia que para alguien que le gusta el deporte, pues convivir ahí continuamente deporte, de todos los deportes, pues muy contento de haber estado allí. ¿Sabés qué, Manolo? Y me acuerdo que una vez ahí en el Mundial de Qatar me dijiste que le habías hecho un favor a Cañe mandándolo de Barcelona a Granollers, porque Granollers mejoró mucho. Y después te arrepentiste por el nivel que tenía, pero ¿cómo? No, ¿Lo pasaste bien? arrepentirme no, lo que pasa que era difícil que tal como era, que arrancase en el Barcelona, ¿no? Que había también jugadores de gran nivel. Y bueno, y realmente dije, oye, vas a jugar poco, está jugando poco, yo no veía. Y después se fue a Granollers y en Granollers pues explotó, que era su club de procedencia. Yo de todas formas en aquel tiempo creo que lo importante fue que tampoco le conocía suficiente. Tal vez tenía que haberle visto un poco más en categorías de base para ver su proyección, ¿no? Entonces yo creo que no le conocía y no supe tal vez sacarle partido, pero bueno, creo Bueno, era muy que joven él también, ¿no? No es el jugador que después soy. estuve a tiempo porque le agarré en la selección y bueno, jugó muy bien. Poco a poco tuvo así alguna etapa gris, pero bueno, la primera etapa, el europeo, el europeo de donde quedó máximo goleador del europeo de Dinamarca y después en Qatar estuvo a un alto nivel también, después ya estuvo un poquito peor en el siguiente europeo, pero la verdad es que bueno, pude aprovecharle. Sabés que ahí, bueno, vos después pasaste por Granollers y tuviste la primera de las vueltas a León, que pasó una cosa que acá también pasa a veces en el fútbol, que cuando vuelve un entrenador como vos dice que
se hicieron un montón de socios porque vos volvías a León, como que llevabas a la confianza, ¿no? Como, Bueno, nada, me pidieron que ayudase en la campaña de socios, pero no creo que se hiciesen muchos socios por mí. Tal vez yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que cuando un bueno, talento como vos algunos sí, está tan pero no. identificado, Los, yo creo que los socios se hacen más por el equipo y sobre todo por los jugadores. Y por el entrenador, pues bueno, los que ya tienes, la gente que ya conoces, que tiene cierta simpatía, pero lo verdaderamente importante es traer buenos jugadores. y Manolo, ahí cuando después ese tuviste un solo año en León, te toca un poco lo mismo que, no sé si es lo mismo, pero un poco con Cantabria, agarrar la selección de España, que era un equipo que tenía un alto nivel competitivo y, digamos, no sé si cómo lo sentiste vos, pero como que ya esa etapa de que España no ganaba había pasado, había conseguido 2 títulos mundiales y había un poco la necesidad, ¿no? Fuiste al Mundial de Qatar buscando un poco ser campeón Bueno, del mundo. sí, siempre hay circunstancias, ¿no? Y nosotros, pues bueno, en Qatar perdimos con Polonia la medalla de bronce. El bronce lo ganamos a Croacia en Dinamarca. Después en Alemania, la verdad fue muy duro perder la final del europeo. Menos mal que ahora pues ya nos hemos resarcido con Jordi Rivera. Conseguir 2 europeos es algo increíble, es casi Ese medio partido, igual milagro. lo que atajó Wolf, ese partido, no sé si no, fue determinante, me acuerdo, porque no es que España jugó mal, es que el Sí, tío bueno, cerró la cortina. se dio todo, hizo el partido de su vida, yo nunca le he visto para tanto. Y bueno, y después vino que no nos clasificamos pues por la mínima, un partido que pierdes contra un buen equipo como Eslovenia, y aunque después ganas a Suecia y a Irán, te condena, ¿no? Y ahí quedó el tema, pero bueno, me quedé desde luego, con las ganas de ganar un oro, ¿no? Que lo tuve Y, ahí como entrenador cerca en el europeo de Polonia. igual yo recuerdo un poco ahí en el preolímpico también se dio una cuestión económica que España podía ser sede del europeo, con lo cual hubiera Sí, tenido mayores chances, pero fue a Suecia por una cuestión económica y eso fue determinante, ¿no? En el resultado del partido. sí, hay cosas que tal vez, no sé hasta qué punto, pero puede que siempre haya una pequeña confianza, ¿no? Cuando España lleva 40 años seguidos yendo a la Olimpiada y no nos clasificamos. Y bueno, fue duro la repercusión, pero bueno, el equipo, mm, tengo que decir que respondió bien, que éramos un equipo unido, un equipo con carácter, con ganas de hacer las cosas bien, pero bueno, a veces no te salen, pero bueno, no tienes que reprochar nada a nadie porque nos preparamos, fuimos, pues bueno, tuvimos un mal día, vamos ganando de 4 o 5, recuerdo, contra Eslovenia en el segundo tiempo, de repente se apagó todo y acabamos perdiendo ese partido que nos costó la no clasificación para la Olimpiada de Río. Manolo, si te tengo que pedir que seas sincero, la cuestión olímpica, ¿cuánto juega para que tomes el desafío de Argentina, de poder dirigir en un Juego Olímpico? ¿Es influyente para vos? ¿Es un anhelo personal o lo ves No, por fuera? no, no, es competir a alto nivel, ¿no? Pero no, la Olimpiada, eh, sé todo lo que tiene alrededor, pero no deja de ser como una competición mundial, una Más. competición europea que ya he jugado. No digo jugar el sudamericano, jugar en Groenlandia el panamericano, pues bueno, son competiciones donde hay tres equipos de buen nivel, ¿no? Brasil, Chile y nosotros. Entonces, ir con Argentina y competir y probarnos en un mundial, joder, fue una pena, ¿no? Que tuviésemos bajas y a pesar de eso, pues nos faltó ahí 2 goles para meternos en la siguiente fase. No, es una competición más con un ingrediente que, bueno, que estar en una Olimpiada, pues tiene una gran significación, pero me centro, la prioridad para mí es que es una gran competición y te mides a los mejores equipos del mundo. Manolo, y después ahí, antes de meternos de lleno en Argentina, que obviamente es lo que más nos interesa, estuviste una temporada en Block. ¿Cómo se encara el año de trabajo sabiendo que hay un equipo como Kielce que es digamos, diametralmente superior en cuanto sobre todo al presupuesto? Yo siempre vi que tus partidos contra Kielce eran, digamos, que siempre esto a los molinos de viento, te jugaste a ganar y te Sí, jugaste con dos corto, fuiste competitivo siempre.
ahí no me regalaron el Quijote porque no pudimos, no pudimos. Me acuerdo que el mayor mérito fue ganarle el Barcelona. Hubo un año que ganó todos los partidos de Europa y de España, ganó todas las competiciones y solo perdió un partido en todo el año y fue en Copa Europa contra nosotros, ¿no? Lo Pero recuerdo, lo recuerdo. Con el Kielce no podíamos. Y aparte de eso se llevaba muy mal, no sé, parece. Aquí, por ejemplo, en León, pues bueno, no puedes con Barcelona y la afición lo entiende, pero allí, como en un momento dado el gallo fue el Wisla, pues hay mucha gente que no entiende que el Kielce te gane, ¿no? Por mucho que hagas, pero sí, un rival imbatible y para batirle, pues bueno, eh, hubiese hecho falta tener un clima parecido al que tenía aquí en León. Y aunque tenía afición y demás, pero bueno, una directiva, el que me ficha, cuando llego allí ya le han quitado. Está un presidente un año, meten a otro. O sea, han cambiado continuamente así, es muy difícil. No tener una estabilidad en la dirección, pues no posibilita que puedas hacer un buen equipo para intentar, aunque estuvimos cerca, pues ganar alguna competición, pues si no puede ganar la liga, que sea, al menos ganar la copa, ¿no? Como ha hecho Pastor que era muy parecido la situación Con el Zagreb. en Hungría, que con el Seger, pues lo primero, estuvo siempre mucho más cerca que nosotros del Kielce y además consiguieron la copa y después vino la liga, ¿no? Sabes que tenemos un amigo Mariano Muñoz, que está allá en España y le tocó hacer el curso de entrenador con Iván Niksevich, que es un jugador que a nosotros nos encanta y nos apasiona. Y Iván Niksevich dice con mucho orgullo que ellos en casa no perdían con nadie, ni siquiera en la Champions. Estaban ahí en el Isla contigo. Sí, mira, hoy estuve hablando con Iván Nietzsche, que es un hombre también de balonmano que siempre y le mandado a hacer un trabajo él tenía que hacerme robos de balón de la Champions, yo le mandé y de Europa todos los robos de balón para hacer un trabajo sobre las recuperaciones. Y hoy me ha mandado también de la página esa japonesa, me ha mandado 3 minutos de resúmenes de cortes de balón. Ves que Entonces, estamos siempre ahí metidos. están en su salsa. Manolo, y ahí vos decías que Ademar crees que es un buen lugar para aprender. El tema de llevar ya nos metemos un poco en Argentina, llevar a Pedro Martínez. Ademar, ¿tiene un poco que ver con eso? ¿Lo ves con un jugador con un potencial como para... Bueno, yo para Ademar ficho los mejores jugadores para Ademar, vengan de donde vengan. Intento, bueno, si son las dos cosas, mejor, pero no puedo eh, estar aquí y pensar en Argentina o estar en Argentina y pensar en Ademar. Entonces, en este aspecto, pues Pedro me gustan, creo que tiene unas cualidades defensivas que están por encima de las ofensivas. Entonces, en ese sentido, pues vi esa posibilidad de cambiar un poco la dinámica defensiva con él y en ataque también es un buen jugador, por supuesto. Pero si tiene algo con respecto a otros jugadores superior, sobre todo en la defensa. Y bueno, aquí está trabajando, fue una pena que empezó muy bien y después tuvo una lesión que le cortó un poco su proyección y bueno, en fase de formación, como era de esperar, aunque al principio los inicios fueron tan buenos que pensamos que la adaptación iba a ser más rápida, pero la lesión pues truncó un poco los planes. Manolo, ¿y cómo llegas vos a Argentina? Que en realidad Argentina, obviamente, para nosotros, qué sé yo, estamos metidos en este mundo y nos cuesta un poco imaginarnos cómo lo verás vos, pero es un handball, un balonmano totalmente incipiente, digamos, ¿no? ¿Cómo llega la oferta? ¿Cómo crees cómo te decidís aceptar? ¿Cómo la cuestión está del doble comando de estar en Ademar y estar en Argentina? ¿Cómo es? Bueno, pues ahí vamos a ver. Yo siempre, cuando me preguntan a qué equipo te gustaría entrenar, pues a todos, y los que me necesiten, pues que me necesiten y piensen en mí, ya es un gran motivo, ¿no? Y en este caso, pues cuando me llamó a Argentina, yo no tenía equipo y aparte de eso, pues sabía que iba a ser difícil mantener el nivel y estamos en ello después de ver cómo jugó Argentina en Qatar y de los grandes logros. Y bueno, no era un reto fácil, pero eh, había muchas vinculaciones, porque bueno, yo conocía especialmente al que más
a Guillermo Milano, que había estado ya conmigo pues, aquí en León, en Granollers, y bueno, teníamos, y aparte, bueno, pues conocía al negro, a Marino, a los jugadores, es decir, que había a Carlos Ferrea, que habíamos estado conviviendo en el 2004-2005 que estuve allí en Uclini. Creo que había unos vínculos y un conocimiento del balonmano argentino para decantarme a ir para allá. Sabés que, Manuel, nosotros vemos que esencialmente la realidad del equipo nacional, digamos, a nosotros nos gusta el handball desde hace mucho tiempo, se ha modificado mucho y ha elevado desde que los jugadores tienen la posibilidad de estar en Europa, ¿no? Y además que ahora que un poco esta crisis de Asobal nos abre el mercado para que los jugadores vayan, que antes sería imposible, digo, ¿se puede pensar en otra cosa que no sea el éxodo del jugador para que el nivel del argentino crezca? ¿Vos creés que, por ejemplo, vos podrías tener algún tipo de incidencia en que la realidad concreta de Argentina, no te hablo de los que están afuera, se Ya, modifique o es muy hombre, difícil? hombre, no depende de mí. Está, No, no, seguro, pero digo, no. Hombre, yo creo que lo primero sería crear una liga profesional, bueno, y a la vez que todo el país pueda tener una competición de balonmano, para que el tema económico eh, condiciona, ¿no? Y las distancias, ¿no? totalmente. Que es lo mismo. O sea, si estuviésemos, el tema económico no condiciona tanto en Buenos Aires, pero no hay una liga profesional. Y si ya te pones a viajar, pues no tendrías dinero para viajar, ¿no? Digamos que solo se puede prácticamente hacer una liga local, ¿no? Hay muy pocos viajes. Y sería importante hacer una liga profesional e involucrar a todo el país, ¿no? A toda la nación en el handball, que hubiese competiciones, y esas dos cosas, pues por ahora parece que no están cerca, pero eso sería lo que haría crecer un deporte, en este caso el handball. Manolo, y vos Y dijiste también que en el Mundial de Qatar te pareció que viste que la selección jugó casi por encima de su nivel, con mucha entrega, con mucha sí, continuidad. Digamos, vos, en base a eso, ya cuando te ofrecieron y decidiste aceptar el cargo, ¿pensaste cómo querías jugar con este equipo? ¿Lo fuiste deshibanando a bueno, medida que ibas digamos trabajando? que fui probando poco a poco, ¿no? Tuvimos algún torneo de preparación, porque yo quería introducir algún jugador nuevo. Una de las razones también, me supongo, de mi contratación, pues es para intentar dar un cambio e introducir chicos jóvenes, sobre todo porque, bueno, el grupo de los grandes jugadores que habían mantenido ese gran nivel, pues bueno, por edad, poco a poco, pues aunque aguantan y bien, pero bueno, poco a poco tendrán que dejarlo, ¿no? Es ley de vida. Y, y bueno, la idea de jugar es aprovechar al máximo la forma de defender, que aunque antes era una defensa individual, después nosotros con un 6-0 buscando con algún jugador que antes no jugaba, como Nico Bonano, un jugador, un gran defensor, grande para defensa, pues hacer una defensa que desde un 6-0 pues pueda sorprender, aprovechando ya esas habilidades que tienen los jugadores en los marcajes personales, individuales. Y después, pues bueno, poco a poco intentando conocer a los jugadores y manteniendo lo que ya tenía las señas de identidad del equipo, ¿no? Yo hice un análisis pues, de los últimos 15 partidos al, bueno, Guillermo fue el que hizo el montaje de vídeo, pero bueno, preparamos entre los dos un análisis, aparte de toda la información de lo que era el equipo, y hicimos las cosas que nos gustaban, pues lo que nos gustaba, me supongo que era lo mismo que nos gustaba a Daddy, quiere decir que intentamos hacer algunas correcciones sobre las cosas que había que mejorar y sobre todo recogimos lo que había que seguir haciendo. Entonces, en ese sentido, darle una continuidad a un equipo que estaba funcionando ya a gran nivel. Manolo, y sabes que en la última clasificación olímpica nosotros vivimos todo un proceso de que nos íbamos a encontrar con un Brasil impresionante, que había, no sé si vos recordás que Argentina hizo un buen mundial, pero Brasil estuvo a nada de meterse casi en cuartos de final, con algunos jugadores como Lángaro, que ahora va al Barça en un gran nivel, y estuvimos pensando, nos vamos a cruzar con Brasil, ¿cómo será el partido con Brasil? Y esto y lo otro. Y después nos encontramos que Brasil pierde con Chile en la semifinal. Ustedes, vos como entrenador de alto rendimiento,
¿te preparás para cualquier cosa o llevas en la carpeta, digamos, bueno, es probable que nos crucemos con Brasil porque este balonmano, como decías, no hay tantos Bueno, equipos competitivos? en este caso teníamos información de, antes de ir, intentamos ya tener una información, ¿no? Sobre todo esa información visual, ¿no? ¿Qué hacen de partidos, ¿no? Hacer montajes de vídeo y bueno, teníamos preparado, y me había preparado especialmente Brasil y Chile, aparte que teníamos el Mundial, esto fue en agosto, el último campeonato había sido en enero, el Mundial de Dinamarca, Dinamarca-Alemania, donde había estado Brasil y Chile, hicieron grandes partidos, especialmente Brasil. Yo creo que entre los tres equipos es la vez que más partidos hemos ganado a los europeos. Entonces ahí ya llevábamos muy preparado cómo juega Brasil, cómo juega Chile. Y también habíamos preparado algo de lo que pudimos, de los otros rivales que estaban en nuestro grupo, ¿no? Como quien estaba en nuestro grupo, Estados Unidos y especialmente y Cuba. Entonces, bueno, sí fue una gran sorpresa porque, no sé, no pensábamos, creo que hay diferencia de nivel deportivo, hay una diferencia amplia y en un campeonato de este tipo parece difícil que se pueda dar la sorpresa porque es una clasificación olímpica lo que te juegas, pero bueno, Chile eh, pensando o valorando el equipo que tiene, prácticamente en ese sentido, con los mimbres que tiene, Con jugó. un entrenador español, ¿no? Que no es un dato Sí, menor. con Mateo Garralda, que también estuvo aquí conmigo un año, el último año mío de Teca, y bueno, que ha sido un jugador de los mejores de la historia del balonmano español. Y bueno, Chile consiguió, dio la sorpresa y lo que decía, que Chile jugó a un nivel casi más alto que cualquier equipo. Manolo, y te hago una pregunta sin ánimo, por supuesto, de polemizar, porque la idea no es esa y estamos pasando a 10 puntos con vos. ¿Es posible, por ejemplo, creer que Gonza Carú pueda salir de la de Mar, que donde vos sos el entrenador, y pueda aún seguir en el proceso de la selección? Vos tenés dos cosas distintas, se Sí, daba la hombre, conclusión, digamos. son distintas y ya digo que una no se puede utilizar para la otra y viceversa, ¿no? Y en este caso Gonzalo pues ha hecho una gran temporada. Lo que pasa que, bueno, yo veía el momento tengo otros planes para la de Mar y de ahí vino, pero de cara a la selección, pues por supuesto que es un hombre que sigue contando y que normalmente, pues tal como ha jugado esta temporada, porque se recuperó, tuvo ahí, no pudo jugar en, en Brasil, el sudamericano, pero después ya se recuperó, empezó en febrero y los partidos que jugó en febrero los hizo a buen nivel y ya antes, cuando estuvo en plena forma, pues bueno, estaba jugando muy bien. Y ahora pues es un año más, en un jugador que tiene 40 años, pero bueno, creo que tal como por lo valorado hasta ahora, está jugando bastante bien. O sea que, Yo, digamos, podemos para Fede Vieira un poco lo mismo, ¿no? Digamos, vos tenés sí, eso por de seguir supuesto, Fede completamente. también. Fede, pues bueno, ha ido superando un problema muy difícil y en Sí. los últimos partidos que jugó, la verdad es que además coincidió cuando se lesionó David. El primer partido, el segundo le costó un poco, pero después ya cuando ya se vio con confianza, creo que jugó bastante bien, aparte que ha fichado ya por un equipo italiano. Y bueno, allí yo creo que no es la Liga Española, pero él ya es un jugador hecho y puede que el estar allí y tener que asumir la responsabilidad de ese equipo, pues le haga volver a un gran nivel. Y desde luego que es uno de los jugadores que también puede estar. Manolo, y puede ser que te escuché decir que lo de Matías Jules no era definitivo, que vos hablaste con él como que el retiro se podía llegar a revertir, o qué sabemos de eso. Bueno, pues Matías, su club le dijo que, bueno, que estuviese pendiente porque además el trabajo creo que está relacionado con su club, el trabajo que tiene dentro
no sé, en labores en una gerencia, no sé exactamente cuál es su función. Y bueno, y me dijo que estaríamos en contacto, que tal vez no se retirase totalmente, que el club le había pedido que echase una mano. No sé hasta dónde va a llegar esa mano, pero bueno, no está cerrado el tema de que se retira. Vamos a ver qué pasa, y más ahora que bueno, que nadie sabe qué nos depara así a corto plazo cuando empezaremos y cómo. Vamos a ver. Sabes, Manolo, que una de las cosas que nosotros que más disfrutamos es ver cómo en tu proceso se van incorporando jugadores jóvenes o jugadores que nosotros vemos jugar acá en el ámbito local y vos los llevás a la selección, como el caso de Einstein o de Barceló. Te quería preguntar, ¿a qué jugadores venís siguiendo y te llaman la atención y crees que en algún momento pueden tener una chance tanto en la selección argentina como en algún equipo de Europa, qué sé yo? Hombre, no sé, no. Ahora mismo así me pillas, me dejaría alguno, entonces no. Pero bueno, creo que los jugadores que están jugando, que han jugado en la selección juvenil o que han jugado en la selección junior, pues bueno, sobre todo son los que pueden ir teniendo opciones. Pero hemos tenido eh, unos jugadores de tan alto nivel que ahora mismo va a costar meter jugadores nuevos, ¿no? Estamos viendo que pues la selección juvenil, junior, en los últimos campeonatos, a Brasil se le ganó en junior, y después los últimos campeonatos pues nos ha costado, ¿no? Los equipos europeos, y tal vez es porque faltan jugadores como esta generación tan buena, ¿no? Que estamos disfrutando todavía. Entonces es difícil así a corto plazo pensar que puede entrar algún jugador joven en la selección. Tal vez en la junior uno de los que más destacó fue Pedro, y bueno, y si sigue así, pues bueno, podría ser un jugador, ¿no? Que podría estar ahí, porque es un jugador con un gran físico, fresco, y si consigue esa experiencia, una Olimpiada solo pueden jugar 14, necesitas jugadores que sepas que te van a aguantar el máximo tiempo, no solo un partido, sino varios partidos, y que puedan aguantar las lesiones. Bueno, pues podría ser un jugador que podría contar. Perfecto. Bueno, Manolo, la verdad que no quería dejar de agradecerte en público porque para gente que le gusta tanto el handball como nosotros, poder hablar con el entrenador de la selección argentina y un tipo que ha recorrido el mundo como vos es realmente un lujo y déjame felicitarte por tu extensa trayectoria y decirte que sos un poco parte de toda nuestra vida, ¿no? Con esta pasión que contagiás, te vemos ahí en el banco siempre dejando todo con la camisa sudada, ¿no? Y eso la verdad que nos encanta y estamos súper orgullosos de que seas el entrenador de la selección argentina. Bueno, Bruno, decir que me gustan mucho tus palabras, y hay una referencia para mí es Manolo Laguna. Estuvimos juntos fuimos siempre enemigos en Madrid con los equipos de base. Manolo con Alcalá de Henares y yo con Leganés, tuvimos gran rivalidad deportiva, y cuando estuvimos juntos en la selección y había alguna charla y él me presentaba, pues me decía lo mismo que me acabas de decir tú, más o menos, con estas palabras. Decía, bueno, aquí está Manolo Cadenas, uno de los nuestros, ¿no? Y en ese sentido, pues me veo, ¿no? Uno de los entrenadores bueno, que he tenido pues la posibilidad de estar en la selección, pero bueno, que intento representar lo mejor que pueda pues a todos los entrenadores argentinos que hacen ese trabajo, digamos, tan difícil en un país donde el handball pues no es un deporte de alto nivel, y sacrifican todo, por estar en el handball, y por sacar jugadores, jugadoras. Entonces, bueno, creo que mi obligación es darlo todo, claro. Bueno, Manolo, muchísimas gracias. Seguimos en A contacto. vosotros, Nos vemos y que andes muy bien. un fuerte abrazo para todos. Gracias, Manolo. Adiós.